Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar una vez más reunidos en espíritu, a lo mejor en cuerpo ausente, pero en espíritu presente. Agradecemos a Dios la oportunidad de participar de su palabra, de ser alimentados, de ser instruidos por Él a través de su palabra y con la presencia de su Espíritu, como Él nos los ha prometido. Gracias a cada uno de ustedes por seguir la transmisión y yo deseo de todo mi corazón que Dios le bendiga a través de la exposición de su palabra. Como cada semana hemos estado estudiando nosotros el libro del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan. Lo hemos estudiado de manera expositiva. Vamos estudiando parte por parte, capítulo por capítulo. Y bueno, en algunas partes decidimos quedarnos un poquito más para extraer aquellas verdades que creemos pueden bendecirnos mucho más si le dedicamos un poquito de más tiempo. Tal es el caso del versículo del día de hoy que vamos a estudiar. Es un pasaje que nuestro hermano Alejandro ya compartió hace un par de semanas. Sin embargo, por la profundidad del versículo, queremos nosotros profundizar en él. Queremos hablar más de él, de toda la riqueza. Es uno de los, dentro de muchos versículos preciosos, valiosos del Evangelio de Juan. Si me acompañan en su Biblia, por favor, al capítulo 8, que es el capítulo que estamos estudiando, y el versículo número 32. Juan 8, verso 32. Uno de los muchos tesoros que encontramos en la palabra de Dios en la Biblia. Dice así Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios juntos, desde el lugar donde estemos, que nos ayude, que nos bendiga con su palabra, que nos enseñe, que nos capacite, que nos alimente, que dé alimento a nuestra alma tan necesitada que está. Vamos a orar. Grande es tu nombre, Señor. Hermoso eres, y nosotros te alabamos, y nosotros te adoramos, Señor. Tu santo nombre sea magnificado. Padre, agradecemos la oportunidad que nos das de reunirnos esta mañana, en tu nombre, Señor. Y pedimos, Padre, tu palabra viva y eficaz llegue a nuestro corazón, afecte nuestra mente, pero llegue a nuestro corazón, Señor, de tal manera que afecte también nuestra vida. Señor, te pedimos tu ayuda. Yo te pido tu ayuda, Señor. Ayúdame a exponer tu palabra, no la mía. Ayúdame a exponer tu palabra. Dame tu gracia, Señor. Tu Espíritu Santo me dirija. Y también dé gracia a los que me oyen, Señor, de tal manera que el Evangelio precioso de Jesucristo bendiga las almas de los que nos escuchan. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que también tomes control de todas las cosas aquellas que no están en nuestras manos, el internet, la señal, de tal manera que la palabra y la transmisión pueda llegar a todas las personas a quien tú has dispuesto. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Yo quisiera, a manera de introducción, leerle un fragmento de un comentario acerca de este pasaje. Me pareció interesante, me pareció muy adecuado a esto que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con la importancia de conocer la verdad. Y a lo largo de la historia del ser humano ha habido una lucha por establecer las verdades absolutas. Ha habido una contienda, ha habido un esfuerzo humano por conocer o establecer cada quien sus verdades absolutas. Y sin embargo solamente han fracasado y han terminado frustrados muchas personas en querer establecer verdades absolutas. Solamente hay una verdad, y esta es la verdad de Dios. Y este pasaje habla de la importancia de conocer esa verdad. Y también habla de las consecuencias, de los frutos, de los beneficios de conocer esa verdad. Esa verdad trae verdadera libertad. De tal manera que el título de esta enseñanza, la enseñanza de esta mañana es: conocer la verdad de Dios trae verdadera libertad. Bien, entonces permítame leerle, séame paciente, téngame un poquito de paciencia, le pido su atención porque le voy a leer un pequeño fragmento. Dice así: a lo largo de toda la historia hemos buscado saber la verdad sobre la realidad, sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que tiene sentido y propósito en la vida. Por ello, han surgido filosofías interminables, cosmovisiones y sistemas religiosos en todos los siglos. Cada uno se propone enseñar la verdad absoluta, y todos, a su vez, anulan las verdades absolutas de las que vinieron antes. La creencia en que la humanidad por sí sola pueda formular el sistema filosófico perfecto, uno que explique completamente toda la realidad, alcanzó su cumbre en la Ilustración, de donde surgió y nació aquella filosofía llamada modernismo. La raza humana, se creía, a la larga descubriría las respuestas a las preguntas de la vida, y así solucionaría todos los problemas de la sociedad. Se suponía que los logros intelectuales y el conocimiento científico creciente en aquel tiempo traerían en algún momento aquel deseo perfecto pero imposible de realizar, aquella utopía. Por lo tanto, no había necesidad de la religión que por siglos había tenido a las personas en obscuridad sofocante. No había interés en la revelación divina o la salvación, pues el hombre creía que podía salvarse a sí mismo de sus problemas. Pero el optimismo de la Ilustración se desvaneció en tiempos recientes. La matanza inimaginable de las 2 guerras mundiales, el mal insondable del Holocausto, la realidad aterradora de la guerra nuclear, sacudieron rápidamente el idealismo irreal de los siglos XVIII y XIX. En su lugar, el escepticismo y el pesimismo comenzaron a tomar fuerza, mientras los sentimientos de incertidumbre sobre la vida y la realidad se esparcían. El concepto de verdad comenzó a cuestionarse cada vez más, especialmente la posibilidad de conocer la verdad absoluta. Los pecadores quieren hacer el mal y no sentirse culpables. Por eso la falta de absolutos se acomoda al corazón humano tan perversamente malo, como lo dice Jeremías 17:9. Las personas se imaginaban que serían verdaderamente libres con negar la existencia de la verdad absoluta y con abrir los grillos de la moralidad bíblica. En su lugar, solo descubrieron que estaban más vacíos y esclavos de las pasiones destructivas. El escepticismo del siglo XIX culminó con el surgimiento de la posmodernidad, una cosmovisión que sigue en boga. En contraste con la modernidad cuyo optimismo racionalista surgió de la Ilustración, los posmodernistas rechazan la noción de que existe la verdad final
sea concebible o que siquiera exista. En su lugar, defienden que las verdades de las personas son solo normas sociales creadas por la cultura en que vivimos. Así, no hay verdades atemporales sino preferencias efímeras. Lo que funcione para las personas es bueno para ellas. El reinado supremo del pragmatismo y el relativismo. Irónicamente, la única certeza absoluta de los posmodernistas es que nada es absolutamente cierto. Luego, se ven forzados a defender una posición ilógica. La verdad universal y exhaustiva de la no existencia de verdades universales y exhaustivas. Como los posmodernistas quieren pecar libremente, al parecer principalmente en el área sexual, necesitan que cada verdad esté determinada por la cultura y argumentan la inexistencia de una moral o ley suprema. Por lo tanto, la virtud más noble es la tolerancia con las otras perspectivas. Tal cosa es especialmente cierta en la moral, donde imponer los valores parece una ofensa notoria. Así, el cristianismo bíblico se convierte en la creencia más intolerable. Al rechazar la posibilidad de la verdad absoluta, la posmodernidad comete un suicidio eterno, porque rechaza el único camino verdadero a la libertad. El mensaje verdadero del Evangelio, universal, exclusivo y absoluto. Ni siquiera la iglesia contemporánea cree, ya que el Evangelio, ni siquiera la iglesia contemporánea cree ya que el Evangelio sea el único camino al cielo. El 85% de los cristianos, entre comillas, estadounidenses, cree que hay otros caminos para llegar al cielo. El 91% de los católicos están de acuerdo. Obviamente, la tolerancia posmoderna redefine al Evangelio y las misiones de modo desastroso y denigra el amor en la doctrina y el dogmatismo, con lo cual destruyen las verdades fundamentales necesarias para la salvación. A diferencia de las especulaciones transitorias de los hombres, la Biblia enseña la verdad atemporal, verdad absoluta para todas las personas de todas las culturas y épocas, sobre Dios y el hombre, el bien y el mal, la vida y la muerte, y especialmente el camino a la salvación. Por tanto, el cristianismo bíblico rechaza el sesgo antisobrenatural de la modernidad y el escepticismo y relativismo de la posmodernidad. Mientras el mundo se aferra a su propia sabiduría incierta, terrenal, animal y diabólica, según Santiago 3, los creyentes tienen en las Escrituras la roca sólida de la verdad divina. Nos declaran que Jehová es Dios de verdad, que Jesús está lleno de verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida, que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. La Biblia es la palabra de verdad. Tal como Jesús oró al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad de Dios, como Él, es eterna y no cambia. La salvación viene por la fe en la verdad. Luego, los redimidos son los creyentes y los que han conocido la verdad. En contraste, los incrédulos están privados de la verdad. Se desviaron de la verdad. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Resisten la verdad y apartarán de la verdad el oído. Por otra parte, los creyentes adoran a Dios en verdad. Están comprometidos con la verdad. Obedecen la verdad. Aman la verdad. Hablan la verdad en amor y caminan en la verdad. De hecho, la verdad es parte central de la existencia y misión de la Iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. El mandamiento repetido de Pablo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto refleja la responsabilidad eclesial de proteger la verdad y las verdades preciosas de las Escrituras. El tema de este pasaje breve, pero poderoso, es la verdad que trae libertad espiritual. Y este es el tema que nos reúne el día de hoy. Este pasaje breve pero poderoso, esa verdad que trae libertad espiritual. Este
pasaje, este fragmento, me sirve para introducirnos en este pasaje y en lo que quiero yo compartir. De hecho, quiero de manera concreta compartir con ustedes la importancia de conocer la verdad. ¿Qué es esa verdad? ¿A qué verdad se refiere? Y, y los beneficios de conocer esa verdad. Eso es lo que yo quiero compartirles en esta ocasión. Pero me era importante ponerlos en contexto, ya que vivimos en un tiempo donde la verdad es afrentada. Esta verdad, la verdad de Dios, es menospreciada, es afrentada, es atacada. Hay una guerra sin cuartel contra la verdad de Dios. Las verdades del hombre malvado, del hombre perverso, se quieren imponer el día de hoy. Tan es así que los gobiernos han adoptado, la mayoría de los gobiernos, la mayoría de los gobernantes están abrazando estas verdades humanas, estas ideologías, filosofías humanas, pero tal cual lo dice la Escritura, son animales y son diabólicas. Tal es el caso de la ideología de género, tal es el caso de la posmodernidad, donde hacen ídolos de todo. Hacen ídolos del sexo, hacen ídolos del alimento, hacen ídolos del ambiente, hacen ídolos de los animales, hacen ídolos de los vegetales, de todo hace ídolos la posmodernidad del día de hoy. Es un relativismo infernal, es un relativismo terrible, donde las personas malvadas pueden acomodar cualquier cosa a su conveniencia y decir que eso es su verdad. Por eso es imperante que el día de hoy anunciemos, proclamemos la verdad de Dios, que es la única verdad absoluta y la única que promete y garantiza verdadera libertad. Aquellas personas que profesan tales ideologías como la posmodernidad, lejos de ser libres, están tan esclavos, que ni siquiera se dan cuenta de su esclavitud. Aman sus grilletes, aman sus cadenas, porque tal es la esclavitud que ni siquiera se dan cuenta que son esclavos. Ellos se sienten libres, ellos se creen libres, ellos se piensan libres, y en realidad viven en la más profunda esclavitud. De ahí la importancia de que hablemos de este pasaje, de ahí la importancia de que hablemos y conozcamos y reafirmemos que es la verdad de Dios y los beneficios que eso puede traer al ser humano. La bendición de creer en Jesús y continuar en obediencia a su palabra. Eso es conocer la verdad. Conocer la verdad es la bendición de creer en Jesús y continuar en obediencia a su palabra, como lo vamos a estar viendo en los próximos minutos. Tal cual lo dijo Juan en un principio en su evangelio. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y por eso es que conocer esa verdad es la bendición de creer en Jesús. Él es el camino y la verdad y la vida. La verdad está en Cristo Jesús. La verdad está en Cristo Jesús. Tal conocimiento, este conocimiento del que estamos hablando, es revolucionario en este mundo posmoderno, donde se ha abandonado la esperanza de descubrir la verdad absoluta. Es triste ver a nuestra sociedad, es triste ver a nuestros jóvenes posmodernos que han abandonado el deseo, han abandonado la intención, la esperanza de descubrir la verdad absoluta, porque la niegan. Ellos se han convencido a sí mismos de que no existe una verdad absoluta y que cada persona puede encontrar su propia verdad absoluta, de acuerdo a lo que le conviene, de acuerdo a lo que le gusta, en donde se sienta bien. Esa verdad es la verdad absoluta para cada persona. Con ello se han condenado a sí mismos. Han abandonado la esperanza de conocer la verdadera libertad a través de la verdad de Dios. Los escépticos modernos se quedan solo con su ignorancia y desesperación, que es el fruto de su búsqueda inútil de la verdad sin Dios. Así está nuestra sociedad, así están nuestros jóvenes, en ignorancia y desesperación, porque eso es el único fruto que pueden obtener de esa búsqueda inútil de la verdad sin Dios. No existe tal cosa.
No puede existir una verdad sin Dios. La verdad sin Dios no es la verdad. La verdad puede provenir solamente de aquel que dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. La verdad no viene solo en conocer la revelación de las Escrituras en cuanto a Cristo, también es importante decirlo. Viene también de la instrucción del Espíritu Santo. Es decir, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y entonces, no solamente esa verdad viene de una disposición intelectual, de conocer y leer y tener en la mente, sino esa verdad produce sus verdaderos frutos cuando el Espíritu Santo, bendito de Dios, nos influencia, opera en nosotros, y entonces es como la verdad intelectual, la verdad que pusimos en nuestra mente, el Espíritu Santo la toma y nos lleva a esa verdadera libertad. Así es como operan las cosas. No es nada místico, pero tampoco no es nada tan pragmático como leer y ya. Es apropiarnos de esa verdad a través del estudio profundo de las Escrituras. Pero esas verdades, esa información en nuestra mente, el Espíritu Santo la tomará y nos llevará a sus propósitos y a sus frutos. Las Escrituras, es importante decirlo y recordarlo, son la revelación de la verdad divina. No es cualquier libro. No es cualquier libro. No son cualquier páginas. No son como muchas personas han tratado de denigrarlas, que es un libro escrito por hombres. Evidentemente, obviamente el Señor tomó instrumentos, seres humanos, para poder escribir lo que Él quería dejar escrito. Pero es importante entender, esa Biblia, las Escrituras, las Sagradas Escrituras, son la revelación de la verdad divina. Es la verdad de Dios escrita en ese libro. En ellas, Jesucristo, que es la verdad encarnada, se revela y el Espíritu Santo enseña por medio de ella la verdad a los creyentes. Por eso insistimos nosotros en que todo esto del cristianismo, todo esto de la Biblia, tiene un trasfondo sobrenatural, es algo espiritual. Es algo espiritual. Cuando una persona se propone leer la Biblia solamente con un deseo intelectual, o peor aún, con un deseo de refutarlas, de burlarse de ellas, de encontrar contradicciones, el Espíritu Santo muchas veces, por misericordia, puede ayudarles y revelarles la verdad. Pero en muchos de esos casos, por la mala actitud, por la actitud hasta blasfema en la que se acercan a las Escrituras, no pasa nada, no obtienen nada. Y después de leer esos fragmentos en esa actitud, salen diciendo, ya ven, no hay nada, no pasa nada en este libro. Pero no es porque no tenga nada, no es porque no pase nada, sino es por su grosera, su malvada forma de acercarse a la palabra de Dios. En cambio, cuando alguien, como el Señor Jesús lo dijo en el contexto de este pasaje, versículos anteriores, el que tiene sed, venga a mí. Cuando una persona con sed, con hambre espiritual, con sed espiritual, se acerca a la palabra de Dios, el Espíritu Santo misericordioso le ayuda, le guía, le alumbra. Esta escritura, completamente suficiente para llevarnos a la verdad, nos dice que es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, que es útil para redarguir, que sirve para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como lo dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. Y quiero decirle que no solamente cuando habla de hombre de Dios estamos hablando del predicador, sino a todos los que por él son instruidos. Esta es la capacidad y el poder que tiene la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la verdad de Dios. El conocimiento de la verdad es la mayor fuerza liberadora en la vida de cualquier persona. Escuche bien lo que le digo. El conocimiento de la verdad de Dios, a través de las Escrituras y revelada por el Espíritu Santo, es la mayor fuerza liberadora, en la vida de cualquier persona. Muchos piensan que libertad consiste en poder hacer lo que cada quien quiere. Muchos se aferran
a querer creer eso, a querer creer que libertad consiste en poder hacer lo que yo quiero y lo que me venga en gana. Pero la libertad auténtica solo viene de tener la facultad de poder hacer lo que es correcto. Y entonces aquí es donde viene aquella verdad, aquel principio importante que estamos estudiando el día de hoy. Cuando se enseña la palabra de Dios, a medida que las personas vayan respondiendo a ella, irán experimentando la verdadera liberación. Y por eso es tan importante la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es tan importante la predicación de la palabra de Dios. Por eso es tan importante testificar de la palabra de Dios. Porque a medida que las personas van relacionándose, van llenando su mente de conceptos y principios de la palabra de Dios, el Espíritu Santo los va llevando a experimentar esa verdad liberadora. Esto es importante. De aquí la importancia, le decía yo, de predicar. De aquí la importancia de testificar la palabra de Dios. Hermanos, de aquí la importancia de compartir el Evangelio a cada persona. De aquí la importancia. Yo les recuerdo cómo dice Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué el Señor Jesús dio este mandamiento? ¿Por qué el Señor Jesús nos dejó este mandamiento? Porque Él sabe que si conocemos la verdad nos hace libres. Porque Él sabe que si las personas conocen la verdad los puede hacer libres. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 10, verso 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí viene el pasaje. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta por qué es importante conocer la verdad? ¿Nos damos cuenta por qué, qué frutos vienen de conocer la verdad? La fe viene por el oír la verdad de Dios, la palabra de Dios. A nosotros los que hoy gozamos de esta libertad por su pura gracia, esta libertad nos fue otorgada, nos fue dada por la palabra de Dios, por la verdad de Dios. Una vez que renunciamos a nuestras propias verdades irreales, que en realidad eran solamente pretextos para vivir en nuestra maldad, pero cuando el Señor nos ayudó a abrazar su verdad, la verdad de Dios, pudimos experimentar la verdadera libertad. Libertad de vicios, libertad de pecados, libertad de tantas cosas que más adelante vamos a comentar de ello. Nos damos cuenta, nos vamos dando cuenta cómo es la importancia de conocer la verdad de Dios y de profundizar en la verdad de Dios. El día de hoy, la verdad de Dios, les decía yo, tiene tantos enemigos y muchos enemigos de esa verdad provienen de aquellas personas o de aquellos grupos que se dicen ser hijos de Dios, que se dicen cristianos. ¿Y cómo la atacan? La atacan tergiversándola, la atacan adulterándola, la atacan minimizándola, diluyéndola. Muchos lugares diluyen la palabra de Dios, por lo tanto no es la verdad de Dios. Muchos lugares adulteran la verdad de Dios, por lo tanto no es la verdadera verdad de Dios. Y así es atacada esa verdad, y nosotros como sus hijos, nosotros como su pueblo debemos guardar, atesorar, defender, de alguna manera, si se puede decir así, esa verdad, denunciando todas esas doctrinas heréticas, equivocadas, erradas, que lejos de ayudar a las personas a ser libres, las hacen esclavos de otros pecados, ¿no? El falso evangelio de la prosperidad solamente hace esclavos a los que la oyen y la abrazan de otros pecados, como es la avaricia y el materialismo. Entonces, qué importante es. Dice este mismo pasaje, la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Valga la pregunta.
¿De qué nos hace libres el conocer la verdad de Dios? Bueno, creer en Jesús, obedecer su palabra y conocer la verdad trae libertad espiritual principalmente. Libertad espiritual principalmente. Y vamos a hacer ahorita un énfasis en todos estos aspectos, o en varios aspectos, porque hay muchísimos. Probablemente no nos daría tiempo hoy de revisar todos aquellos aspectos en que conocer la verdad de Dios nos hace libres, pero hay muchos y muy importantes. La verdad de Dios nos da libertad, y esta libertad es multifacética, incluye muchas cosas, muchos aspectos, y voy a ir mencionando varios de ellos. Nos trae libertad de las ataduras de la falsedad de Satanás. Si me acompañan su Biblia, por favor, a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, vamos a leer del verso 4 al verso 6. Conocer la verdad, le decía yo, nos hace libres de la falsedad y del engaño de Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4 al 6 dice: en los cuales el Dios de este siglo, escuche bien, cegó el entendimiento de los incrédulos. Usted dirá, ¿por qué hay gente tan endurecida a la palabra de Dios? ¿Por qué hay gente que tiene semejante enemistad con la palabra de Dios, que no la tolera? Bueno, aquí hay una de las respuestas. En los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó, mire bien, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué es importante orar por las personas, hermanos? Porque están bajo un poder maligno. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso es que muchas veces tú seguramente lo has experimentado, si eres alguien que comparte el evangelio, si eres alguien que disfruta y que tiene como una prioridad predicar el evangelio y hablar con personas acerca de las cosas de Dios, te encuentras con muchas personas que pareciera ser que no entienden lo que les estás diciendo, que les estás hablando de manera tan clara, por lo menos así tú lo percibes, les estás hablando de manera tan clara, y tú ves que las personas están aferradas, están obsesionadas con su vida, con su verdad, con su pecado, con su pensamiento. Una de las razones es esta: el Dios de este siglo cegó su entendimiento, el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Te das cuenta lo trágico? ¿Te das cuenta la desgracia en la que están todas estas personas? ¿Te das cuenta en la desgracia en la que está mucha de tu familia que no conoce de Dios? El Dios de este siglo cegó su entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio, y solamente Dios los puede hacer libres. Y por eso es importante no solamente predicar, por eso es importante orar por ellos, hermanos, porque están bajo un poder maligno que los tiene cegados a su entendimiento, y no pueden razonar correctamente a las cosas de Dios a la luz de la eternidad. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones. Ojo, nosotros éramos de aquellos que estaban cegados en nuestro entendimiento para que no nos resplandeciera la luz del evangelio. Nosotros éramos de esos, hermanos. Los que ahorita podemos razonar y entender la palabra de Dios, en un tiempo éramos de esos que estábamos con el entendimiento cegado, de tal manera que no nos resplandecía el evangelio. Varias veces a mí me predicaron antes de ser cristiano y no me brillaba la verdad. No la recibía, no la entendía, no la quería. Sin embargo, hubo un día en que esa luz brilló en mi vida y en mi entendimiento. Y eso es lo que dice el verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fíjense,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo? Por el poder de Dios a través de su verdad. Su verdad es luz. Pedro dice que es una antorcha que brilla y que alumbra en la oscuridad y en las tinieblas. A través de su palabra, Dios mandó que nos resplandeciera la luz en nuestros corazones. Y así es como Él quiere y puede hacer con muchas otras personas. Y así es como Dios ha estado haciendo con usted, amada persona que me está escuchando y que está entendiendo el Evangelio de Dios y que le están brillando las verdades de Dios y que está sintiendo en su corazón el deseo de buscar a Dios. Déjeme decirle una cosa, eso no es otra cosa más que la luz de Dios brillándole, resplandeciéndole, alumbrando las tinieblas que había en su vida. Esto es misericordia de Dios, esto es gracia de Dios. Nos damos cuenta del valor de la verdad de Dios, de por qué tenemos que buscarla, de por qué tenemos que aprenderla, de por qué tenemos que estudiarla, profundizar en ella y por qué tenemos que proclamarla. Porque las personas están con el entendimiento cegado, cautivo. No pueden entender las verdades de Dios. No pueden entender el Evangelio, no les resplandece. Por eso es que el día de hoy la mayoría de las personas, después de este trato de Dios en la pandemia, están contando los días y las horas para regresar a sus maldades. No están llorando a Dios por un trato a sus vidas, por perdón o por su salvación. No están llorando a Dios. Estaban clamando a ver a qué horas ya les liberaban el surtimiento de cerveza. Eso era lo que estaban clamando. Estaban tristes y enojados porque no había cerveza. Y estaban clamando desesperados porque ya liberaran la distribución y la venta de cerveza. Y así están el día de hoy, esperando que liberen los antros, esperando que liberen los bailes, esperando que liberen las tardeadas, esperando que liberen todo aquello que les produce placer a su maldad y a su pecado. Así están. Pero cuando una persona empieza a tener la necesidad de Dios, empieza a buscar la verdad de Dios, es una buena noticia, es una buena nueva, porque Dios puede hacer que su luz resplandezca en su corazón y disipe las tinieblas y la oscuridad. No solamente el conocer la verdad de Dios nos libera de esta falsedad y engaño de Satanás, también nos libera de la condenación. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo podemos? Dice aquí el pasaje que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, la condición es estar en Cristo Jesús para ser librados de esa condenación. ¿Cómo podemos estar en Cristo Jesús? La verdad de Dios nos enseña cómo. La verdad de Dios nos instruye cómo. La verdad de Dios nos dirige hacia eso, para estar en Cristo Jesús, porque nos revela acerca del arrepentimiento, nos revela acerca del juicio de Dios, nos alumbra el alma, nos revela y nos alumbra acerca de la ley de Dios, nos revela y nos alumbra respecto a nuestra responsabilidad respecto a la ley de Dios y con respecto de Dios, nos revela que somos culpables para con Dios por haber violado su ley, por haber pecado día con día. Somos culpables de eso, pero también nos revela la gracia de Dios a través de Jesucristo, a través de la fe y del arrepentimiento. Cuando nosotros vamos a la verdad de Dios, podemos ser dirigidos, somos dirigidos, y el Espíritu Santo, ya lo dijimos, a estar en Cristo Jesús. Estando en Cristo Jesús, somos liberados, somos librados de la condenación eterna, de tal manera que la verdad de Dios nos libera de tal condenación, de la condenación eterna a la que somos culpables, a la que somos merecedores
por nuestros pecados, por nuestra desobediencia a la ley de Dios, por haber violado, roto los mandamientos de Dios. Entonces, este es otro resultado impresionante, porque no es cualquier cosa. No es cualquier cosa cuando hablamos de condenación y de salvación. No es cualquier cosa. Cuando hablamos de condenación, hablamos de un periodo interminable, de los siglos por los siglos, en el peor lugar jamás imaginado, existido para el ser humano, donde el ser humano enemigo de Dios, donde el ser humano indiferente a Dios, donde el ser humano indiferente a Cristo, donde el ser humano ignorante de Cristo voluntariamente, ignorante voluntario de Cristo, pasará la eternidad, los siglos por los siglos. De tal manera que cuando hablamos de condenación no hablamos de cualquier cosa. De tal manera que cuando hablamos de salvación de esa condenación no hablamos de cualquier cosa. Hablamos de una de las gracias de Dios, de una de las glorias del ser humano, y gloriarse en el sentido de la misericordia de Dios, porque ninguno de nosotros hacemos nada, hemos hecho nada por merecernos esa salvación. ¿Qué más? ¿Qué efecto o de qué nos libera también conocer la verdad de Dios? Y conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesús, conoceréis la verdad. Nos libera del juicio de Dios, del juicio de la ira de Dios. Juan 5:24, si me acompaña en su Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan 5, verso 24, dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra, la verdad de Dios, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El juicio de Dios, la ira de Dios, que es culmina en la condenación eterna. Dice aquí el Señor Jesús: el que oye mi palabra, la cual es la verdad de Dios, la verdad absoluta, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Fíjense cuántos beneficios de conocer la verdad. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte espiritual a vida espiritual, es lo que está diciendo aquí este pasaje. ¿De qué nos libera más? Nos libera de la ignorancia espiritual, nos libera del autoengaño. Aquí en Juan 8, que es el capítulo que estamos estudiando, el verso 12, este pasaje hace algunas semanas lo estudiamos, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Conocer la verdad nos hace libres de la ignorancia espiritual y nos hace libres del autoengaño. ¿Por qué de la ignorancia espiritual? Porque nos ayuda a conocer. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos ayuda a conocer cuál es el camino que debemos seguir. Nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Nos ayuda a conocer sus promesas. Nos ayuda a conocer a Dios mismo, la persona, el carácter, los atributos de Dios. Nos ayuda a conocerlas. De tal manera que nos saca de la ignorancia espiritual, que es la causa por la cual muchos se perderán, porque es una ignorancia voluntaria. No quieren saber de Dios. No les interesa saber de Dios. No les interesa conocer de Dios. Pero también nos libera del autoengaño. ¿Por qué del autoengaño? Porque muchas personas, por el mero hecho de no hacer ciertas cosas que a su juicio están muy mal, y que por el hecho de que otras personas sí las hacen, bueno, esas otras personas están más mal que ellos, y ellos se pueden justificar entonces, porque hay ciertas cosas que a su juicio son muy malas, y como ella o él no los hace, entonces se sienten buenos, se sienten bien, se sienten por algunas caridades, por algunas cosas buenas o acciones buenas a su juicio. Pues entonces Dios está obligado a perdonarles, Dios está obligado a llevárselos al cielo, Dios está obligado a salvarlos, Dios está obligado a perdonarlos. Y bueno, eso es
más que ignorancia. Eso es ignorancia. Ignorancia de la palabra de Dios, ignorancia de la voluntad de Dios, ignorancia del carácter de Dios. Ignoramos muchas cosas y por eso entonces nos estamos autoengañando, estamos creyendo que estamos bien cuando a los ojos de Dios no lo estamos, cuando a la luz de su verdad. Porque entendamos que lo que cuenta es su verdad y no nuestra verdad. Aunque mucha gente, ya lo decía, hoy quiere vivir en base a su verdad y quiere conducirse en base a su verdad no cuenta. Lo que cuenta es la verdad de Dios. Y muchas personas viven autoengañadas, se autoengañan. Pero la verdad de Dios nos libera de eso, porque cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nosotros vamos a las Escrituras, entonces nos vamos dando cuenta de nuestros errores, nos vamos dando cuenta de nuestras equivocaciones, nos vamos dando cuenta cómo mis conceptos son diferentes a los conceptos de Dios, nos vamos dando cuenta cómo mis percepciones son diferentes a las de Dios, nos vamos dando cuenta cómo mis objetivos son contrarios a los objetivos de Dios, nos damos dando cuenta que mis caminos no son los caminos de Dios, ni que mis pensamientos son sus pensamientos. Y entonces la verdad de Dios nos va sacando de nuestro error y de nuestro engaño. Y de nuestro engaño cuando somos hacedores de la palabra de Dios, porque ya Santiago lo dice. Santiago dice que nos autoengañamos cuando solamente somos oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Engañándoos a vosotros mismos, dice Santiago. Entonces, también a través de la verdad de Dios aprendemos que esa verdad nos libera cuando nosotros somos hacedores de esa verdad, cuando nosotros ponemos en práctica la verdad de Dios, cuando nosotros con su ayuda y con su gracia podemos ponerla en práctica en nuestras vidas. Entonces sí, somos liberados del autoengaño, porque aquella persona que conoce la verdad pero no la vive, aquella persona que sabe la verdad pero no la vive, se engaña a sí mismo. La verdad no está en él. La verdad no está en él. ¿De qué más nos libera el conocer la verdad de Dios? El conocer la verdad de Dios nos libera de la muerte espiritual. Aquí en Juan 8, verso 51, aquí en el mismo capítulo, Juan capítulo 8, verso 51, si me acompañan, dice: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Se está refiriendo a la muerte espiritual. Se está refiriendo en cierta forma a la condenación. Se está refiriendo al infierno. El que guarda mi palabra, que es la verdad de Dios, nunca verá la muerte. ¿Va a morir físicamente? Sí, porque todos vamos a morir. Vamos a morir físicamente, pero de ahí Dios nos ha reservado un lugar junto a Él, preparado por Él en la casa de su Padre. Y bueno, poniéndonos ya en el contexto del versículo, si nos ponemos en el contexto del versículo, estamos estudiando el verso 32, nos libera también del pecado, del poder del pecado. Dice Romanos 6:18, si me acompañan por favor, a Romanos 6:18. Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nuevamente leemos este verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Conocer la verdad de Dios. Vamos a centrarnos en el aspecto práctico de la enseñanza. Conocer la verdad de Dios nos libera de la práctica del pecado. Yo no sé usted cuántas veces intentó portarse bien, entre comillas. Yo no sé cuántas veces usted intentó sacar el rencor de su corazón, dejar de odiar. Yo no sé cuántas veces intentó usted
apartarse de alguna maldad, de algún pecado, de algún comportamiento o actitud suya. Puede ser el mismo alcohol, algún vicio, alguna maldad, algún pecado sexual, inmoral. Yo no sé cuántas veces intentó usted y tampoco no sé cuántas veces fracasó usted. Los que practicamos el pecado, dice la Escritura, o los que practican el pecado, esclavos son del pecado. Los que practican el pecado, esclavos son del pecado. Pero la verdad de Dios, a través de su Espíritu Santo, llevándonos a Jesucristo, nos puede libertar. Dice, mas ahora haber sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ser libres de la práctica del pecado es una realidad. Es algo que es posible, perfectamente posible para Dios. Dios nos ayuda, Dios nos da su gracia, Dios nos da el poder para ser libres de la práctica del pecado, para ser libres de la esclavitud del pecado y poder ser hechos siervos de Dios. Y tenéis, dice el verso, tenéis por vuestro fruto la santificación. De hecho, santificación es esa, es una liberación de las prácticas de pecado y como fin, la vida eterna. La vida eterna. Entonces, amados, ¿cuántas bondades, cuántos beneficios hay acerca de conocer la verdad de Dios, de abrazar la verdad de Dios, de amar la verdad de Dios? Amados hermanos, ¿cuántas cosas, y no enumeramos todas, solamente enumeramos algunas cuantas? ¿Cuántos beneficios de conocer y guardar la verdad de Dios? ¿Cuántos beneficios hemos recibido? Porque cuando en lo que enumeramos, hermanos, enumeramos beneficios recibidos, los que hemos sido liberados de todo eso. Hemos sido liberados de la condenación, hemos sido liberados de la muerte espiritual, hemos sido liberados del autoengaño, si es que ponemos en práctica la palabra de Dios, hemos sido liberados del engaño de Satanás, hemos sido libertados del poder del pecado. Ya no nos gobierna más. Ya no nos puede esclavizar más. Hemos sido liberados de eso. La Biblia nos enseña que Jesús vino a liberar a los pecadores, a aquellos almas perdidas. Él vino a salvar lo que se había perdido. No lo dice la Escritura, no lo enseña la Escritura. Ahí en la sinagoga de Nazaret, su pueblo, el Señor Jesús aplicó el siguiente versículo a su ministerio y a su persona. Este versículo lo encontramos en Lucas capítulo 4, verso 18. Acompáñenme, por favor. Busque en su Biblia Lucas capítulo 4, verso 18. Si ya lo tenemos, leemos juntos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. El poner en libertad, el dar libertad, es parte del ministerio del Señor Jesús. Por eso es que para muchos de nosotros Jesús es nuestro libertador. Él vino a darnos libertad. Él vino a darnos libertad, libertad de nuestras malas pasiones, libertad de nuestras maldades, libertad de nuestros malos pensamientos, libertad de nuestros malos deseos, libertad de nuestras prácticas perversas. Nos vino a traer libertad. Porque dice aquí el texto, aplicándolo el Señor a su ministerio y a su vida, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿A cuáles cautivos? A los cautivos de su maldad, a los cautivos del pecado. Y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Porque cierto es que el pecado oprime. Muchos de los esclavos del pecado son oprimidos, son afligidos. Y cuando ese afligido y ese oprimido clama a Dios, busca la ayuda de Dios, Dios escucha.
Dios responde, Dios ayuda. Si usted, querida persona que me escucha, esclava del pecado, esclava de sus maldades, muerta en sus delitos y pecados, consciente de su condición, clama hoy al Señor, el Señor escucha y el Señor responde. Y, amados hermanos, nosotros que somos libres en Cristo debemos atender a las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas. Estas palabras son para nosotros. Gálatas capítulo 5. Acompáñame en tu Biblia, por favor. Estas palabras son para ti y para mí, mi querido hermano y hermana. Aquellos que hemos sido, por la gracia de Dios, libertados de nuestra vida mala, de nuestra esclavitud, de nuestras cadenas. Gálatas capítulo 5 dice el verso 1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Tenemos que poner atención a la libertad que nos ha sido dada, hermanos. Y dice aquí, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué es estar firmes y cómo podemos estar firmes? Bueno, conociendo constantemente la verdad de Dios, esforzándonos en conocerla y en ponerla por práctica. Así es como es estar firmes en la libertad. Estar firmes en la libertad, repito, es mantenernos en la fe en Jesucristo y en la obediencia a su palabra. Eso es estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firmes en la fe en Jesucristo y firmes en la obediencia a su palabra. Esta palabra es para nosotros, para la iglesia, para ti y para mí, mi querido hermano. Quiero terminar esta enseñanza puntualizando algunas cosas. Estas son las conclusiones de lo que acabamos de hablar el día de hoy. Quiero concluir, quiero puntualizar diciendo y aseverando de manera contundente que sí hay una verdad absoluta, aunque muchos la nieguen. Sí hay una verdad absoluta. Y esa verdad es la verdad de Dios. Las verdades, entre comillas, que muchas personas, que muchos movimientos, que muchas ideologías quieren imponerse, no son verdades, son mentiras, son engaños. Solo existe una verdad absoluta, y esa es la verdad de Dios. Aunque los enemigos de Dios han querido estar contra ella, han querido burlarse de ella, han querido mofarse de ella, han querido atacarla, no han podido. La verdad de Dios ha permanecido y permanecerá para siempre. Es eterna, es de Dios, y nadie puede contra Dios, y nadie puede contra su verdad, ni podrá contra su verdad. Por más que se levanten ideologías, y se seguirán muy probablemente levantando más ideologías. El día de hoy está en boga la posmodernidad, la ideología de género. No pueden contra la verdad de Dios. No podrán contra la verdad de Dios. Entonces sí existe una verdad absoluta. El ser humano en su maldad ha querido ignorarla y ha querido buscarse las suyas propias. Pero la verdad de Dios permanecerá para siempre. También quiero puntualizar que es importante conocer esa verdad. Si afirmamos que hay una verdad absoluta y que es la verdad de Dios, entonces es importante conocerla. Porque solamente en ella, como lo acabamos de ver, solamente en ella hay verdadera libertad. Amados, dentro de los que estamos escuchando la palabra, dentro de los que pertenecemos a la Iglesia Bíblica de Puebla, muchos podemos levantar la mano para decir de qué éramos esclavos, de cuántas cosas éramos esclavos, de cuántas cosas no podíamos separarnos, no podíamos dejar de practicar, no podíamos dejar de hacerla, aunque quizás muchas veces por nuestra mente pasó, ya no puedo seguir haciendo esto, ya no debo seguir haciendo, ya no quiero hacer esto. Nuestra carne se rebelaba y no podíamos hacer nada contra eso. Seguíamos y seguíamos y seguíamos y seguíamos haciéndolo. Éramos esclavos. Y solamente la verdad de Dios nos pudo dar verdadera libertad. Solamente la verdad de Dios. Muchos quizás intentamos en muchas cosas. Muchos quizás intentamos en muchas situaciones, en muchos lugares, con muchas filosofías, y no pudimos. Solamente la verdad de Dios nos pudo hacer libres y nos ha mantenido libres
y nos ha mantenido libres. Fíjese que apenas en una reunión con mi familia, con mis hijos, me acordaba yo de una anécdota, una situación que me aconteció recién yo caminaba en el cristianismo, recién el Señor me había alcanzado y me había perdonado. Cuando estaba yo en esos primeros meses de convertido, a todo conocido, yo compartí el evangelio y le testificaba lo que Dios. La gente a mí me conoció malvado, perverso, muy perverso, y me conoció en mis prácticas de mis maldades. Y en mi trabajo había un contador al cual me había conocido tal cual yo era, pero una vez que Jesucristo vino a mi vida y me alcanzó y me alumbró, yo a ese contador que lo veía igual de perdido tal cual yo estaba, le compartía la palabra de Dios, le compartía el evangelio. Sin embargo, un día recuerdo muy bien cómo él se burló de las palabras que yo le decía, se burló del testimonio que yo le daba de haber sido transformado, de haber sido cambiado. Él no creía que yo había sido cambiado verdaderamente, genuinamente. Él argumentaba que conocía a muchos que se habían vuelto hermanos, que se habían vuelto cristianos, pero que al tiempo habían regresado otra vez a lo mismo. Y decía, eso no permanece, eso no funciona. Yo he conocido mucha gente que sí, en el primer momento están muy contentos y hablan de Dios y cantan de Dios y si van con sus hermanos a su congregación y se reúnen y cargan su Biblia y leen su Biblia, dice, pero al tiempo regresan a lo mismo. Y hoy están en lo mismo o están hasta peores, decía. Eso no funciona, eso no sirve. Y las palabras que el diablo me hablaba a través de él fueron estas. Me dijo, César, te doy a lo más 5 años para que tú dures en esto del cristianismo. Después vas a regresar, me decía el diablo a través de este contador. Después vas a regresar. Gracias le doy al Señor, que han pasado 24 años y el Señor aquí me mantiene, en su verdad y en la libertad que Él me ha dado. Y muchos que conozco, por su gracia, así nos mantenemos y así nos mantendremos por su gracia y para su gloria. Quien rechaza la verdad de Dios, se niega a ser libre. Y la consecuencia inmediata es, seguirás siendo esclavo. Y la consecuencia futura es que estás muerto en tus delitos y pecados y por lo tanto estás condenado a la condenación eterna por los siglos de los siglos. Quien rechaza la verdad se niega a ser libre, se niega a ser liberado, por lo tanto seguirás esclavo, por lo tanto estás condenado. Quienes ya estamos en esa libertad, amados hermanos, mantengámonos en ella, continuando en la verdad, firmes en la fe en Jesucristo, firmes en la obediencia a su palabra. Y esto es lo que yo quería compartirles en esta mañana. Que Dios les bendiga, que el Señor con su verdad les bendiga abundantemente, profundamente, porque es a través de la cual podemos recibir esas bendiciones espirituales abundantes. Que Dios lo bendiga, es mi deseo sincero, de corazón. Y a mis amados hermanos, que Dios nos ayude a mantenernos en esta verdad y en esta libertad. Vamos a darle gracias a Dios a través de una oración. Señor, gracias por tu verdad. Gracias por tu verdad, Señor. Enorme verdad, gloriosa verdad, que nos ha traído tantos beneficios inmerecidos, Señor, porque muchos de nosotros éramos aborrecedores de tu verdad, éramos ignorantes voluntarios de tu verdad, éramos despreciadores de tu verdad, Señor. Y sin embargo, tú insististe y permaneciste hasta que nos alumbraste, Señor, y nos trajiste esta verdad admirable. Señor, gracias por tu verdad. Y gracias por todos los privilegios, bondades y bendiciones que por tu verdad hemos recibido, Señor. Hemos sido libres y liberados de tantas cosas. Padre, que cada día se nos pueden estar olvidando, pueden pasar los días y
y podemos olvidarlo, Señor, pero los beneficios ahí están. Señor, hoy también queremos agradecerte por todos los beneficios que recibimos a través de la libertad que tú nos concediste, Señor. Gracias, gracias. Nos libertaste del pecado, nos libertaste de la muerte, nos libertaste de la condenación, nos hiciste libres, Señor, para alabarte, libres para conocerte, libres para servirte, Señor, nos hiciste libres. Y hoy, Señor, queremos también pedirte que tu Espíritu Santo nos esté recordando constantemente todos estos beneficios. Oh, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios, Señor, porque es glorioso lo que has hecho con nosotros, es glorioso lo que tú nos has dado. Esta libertad es gloriosa porque tu verdad es gloriosa, Señor. Padre, que no pasen los días y que nosotros ni nos acordemos de eso. Que no pasen los días y que nosotros ignoremos eso, Señor, como si no hubiera pasado nada. Oh, por supuesto que pasó, Señor. Hace tantos años, hace muchos años, mi vida fue transformada, mi vida encontró un parteaguas, Señor. Gracias a tu verdad. Gracias a la libertad que por tu verdad me has dado. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, agradecemos tu palabra y la presencia y ayuda de tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Le invitamos a que nos siga escuchando próximo domingo, 11 de la mañana. Vamos a seguir hablando acerca de estas verdades preciosas, de estos tesoros bíblicos hermosos, preciosos versículos que son oro, son más preciosos que el oro, porque traen tantas verdades que alimentan nuestra alma. Le invitamos todos los domingos, 11 de la mañana, y que el Señor le bendiga, y que el Señor le prospere en su alma y en su espíritu. Que a pesar de este encierro y de esta pandemia, usted pueda vivir en el gozo del Señor por todos sus beneficios. Les mando a todos un abrazo a la distancia. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.